Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro y la teología de San Lucas. Nosotros estamos comenzando con el capítulo 19 del Evangelio de San Lucas, pero nosotros recordamos que los capítulos y los versículos se agregan posteriormente. Entonces aquí encontramos después del capítulo 18, desde el versículo 35 al 43, se nos presenta directamente la curación del ciego de Jericó. Ya hemos reflexionado bastante lo que significa esta curación. Antes de eso, en el capítulo 18, justamente desde el versículo 31 en adelante, se nos presentaba la dificultad de entender, de comprender, de saber. Incluso nos decía que al tercer día resucitaría, decía Jesús, luego de ser escupido, azotado, que lo matarán. Entonces ellos no comprendieron nada de todo esto, nos decía en el capítulo 18, 31 en adelante, que es por tercera vez que Jesús estaba anunciando sobre su pasión. Bueno, después de eso decíamos que como una respuesta, el evangelista dice, bueno, aquí necesitamos curar porque nosotros tenemos los ojos cerrados, no estamos viendo y no estamos entendiendo lo que es la vida cristiana. Y por lo tanto nos había presentado al ciego de Jericó, con todos los detalles tan interesantes, un Jesús que entra a Jericó, un Jesús que llama a sus discípulos también para que actúen, les detiene primero, es decir, y luego, bueno, tapejomina hape, hueruanina la pepuitate y pepejina lleva bella pon un embaebe. Tapejomina se me opeye esa cuana, que los demás te necesitan. Napejenduibio, pe huero sapucaya hina, hasherenoina, Jesús, hijo de David, ¿verdad? Ten piedad de mí. Entonces, todos estos detalles son muy interesantes porque eso significa que el Señor cura nuestra ceguera para que nosotros podamos entender algo más. Y ahora viene como consecuencia en el capítulo 19 la conversión de Zaqueo. La conversión de Zaqueo es una cosa maravillosa, excelente. Vamos a ir entrando después en más detalles desde este libro tan lindo, ¿verdad? De este libro, o mejor dicho, este pasaje, ¿verdad? Tengo ahí un librito escrito sobre Zaqueo, un estudio bien profundo, teológicamente hablando también, y tenemos que mirar, ¿verdad? Y exegéticamente también. Cada palabrita tiene un sentido impresionante dentro de esta narración. Habíamos comenzado diciendo así como también con el ciego de Jericó cuando se acercaba a Jericó.
Ahora en el capítulo 19, 1 nos dice Jesús entró en Jericó. Ya hemos reflexionado, ya hemos estudiado Epas y Seis de Jericó, Epas y Seis de Jesús que entra a Jericó. Quiere decir que el oyente, que es judeo-cristiano, por una parte, conoce muy bien, ¿verdad? Conoce muy bien lo que significa Jericó para ellos, lo que significa el Antiguo Testamento, lo que significa analógicamente Jericó como tal. La ciudad de Jericó que es tomada, es la primera ciudad tomada por los israelitas cuando entran a la tierra prometida. Número 1 es eso. Pero después sabemos que Jericó dice que estaba muy bien amurallada, ¿verdad? Estaba súper bien herméticamente cerrada. Esa es la palabra y la frase que utiliza. Vamos a leer un poco el libro de Josué, capítulo 6. Dice, Jericó estaba, la traducción dice, herméticamente cerrada por temor a los israelitas. Herméticamente cerrada por temor a los israelitas. Aquí nosotros podemos decir, en esta reflexión, Jericó, es decir, nuestra vida, está herméticamente cerrada, nos amurallamos, nos encerramos en nosotros mismos por temor, no a los israelitas, sino que a Jesús, por temor a Dios, porque Dios viene, nos llama, golpea un poquitito la puerta y nos dice, bueno, dale, amigo, dale, fuerza, ¿entienden? Y entonces desde aquí nosotros podemos entender lo que significa este primer versículo. Jesús entró a Jericó y atravesaba la ciudad. Otro elemento, el hecho de caminar, el hecho de atravesar, el hecho de moverse entre la gente, moverse en la ciudad. Es un Dios halaj, ¿se acuerdan? Incluso de aquí también los judíos tienen toda una literatura que se llama el halakha, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir camino, el camino. Es la catequesis, es entonces la oferta dentro del judaísmo del famoso halakha, del camino. Muchas veces, queridos hermanos, lastimosamente digo yo siempre, ¿verdad?, que nosotros nos disgregamos, no nos entendemos porque hacemos cualquier interpretación, diría, de la Biblia. Pero en realidad no es ni interpretación, sino que estamos diciendo cualquier barbaridad de la Biblia. Eso me refiero sobre todo a una interpretación libre, como dicen los protestantes, etcétera, sin entender verdaderamente el sentido profundo y sin hacer una exégesis con un estudio profundo, ¿verdad?, de lo que nos está queriendo enseñar. Porque este es un libro pedagógico que nos invita a hacer un camino de santidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. ¿Cuánto puede pesar la Biblia si se hace en formato audio? La Biblia de la Universidad de Navarra ya está disponible en streaming. El audiolibro tiene una serie de características que lo hacen muy especial. Son 89 horas de grabación, es decir, en casi 100 horas uno puede escuchar la Biblia completa. El audiolibro tiene más de 15 gigas de archivos y 1500 pistas. Además, incluye algunas introducciones a los libros, los textos. Está disponible en streaming en la plataforma virtual y en poco tiempo estará en las plataformas habituales. La ventaja del audiolibro es que puedes escucharlo en el transporte, corriendo o haciendo la comida. El audiolibro permite la escucha de la Biblia en momentos en los que normalmente uno no lee por falta de tiempo. Este nuevo formato permite que la Biblia sea accesible a todos. Hemos cerrado ya el acuerdo con Audible, que es como la parte audiolibro de Amazon. Para la Semana Santa estará disponible y en breve también pues en Google Play, en iTunes, en Spotify, en Kobo Rakuten, en todas. La verdad es que en todas. Al ser un libro tan grande, está disponible en streaming, es decir, acceso online y se necesita internet para escucharlo. El pensamiento del Papa ha sido analizado por el filósofo Massimo Borghesi. En su libro El desafío Francisco trata de explicar por qué en algunos ambientes católicos el pontífice actual no es comprendido.
prospettiva que lui delinea va Su modo de ver las cosas va más allá de la dialéctica de izquierdas o derechas que divide al mundo católico en países como Italia o como los Estados Unidos. Allí, por un lado, vemos a los católicos conservadores que están contra el aborto, pero a favor de la pena de muerte, o a favor de la industria de las armas y de guerras como la de Irak durante la presidencia de Bush. Por otro lado, en cambio, están los católicos progresistas que promueven iniciativas en materia social, a favor de los pobres, pero están de acuerdo con el aborto y van en la línea individualista de la mentalidad de hoy. Borghesi explica que Francisco tiene un pensamiento transversal que es necesario conocer. Il Papa vuole... Lo que el Papa quiere son católicos comprometidos con lo social, pero al mismo tiempo con los valores no negociables. Esto es lo que quiere, una posición que supere la dialéctica de izquierdas o derechas, un catolicismo social e integral, que no esté dividido para algunas cosas sí y otras no. Por ejemplo, si uno defiende la vida, la debe defender en todas las expresiones posibles. En su libro El desafío Francisco, Massimo Borghesi explica cómo en ciertos ambientes católicos, sobre todo en Estados Unidos, se ha malinterpretado a Francisco, aunque no solo a él, también a sus predecesores, desde Benedicto XVI e incluso a Juan Pablo II y su documento Lacentesimus Annus. 55 miembros de la Federación Métis de Manitoba, Canadá, visitaron al Papa Francisco en el Vaticano. Le contaron cómo afectaron a sus vidas y comunidades las décadas de abusos en escuelas residenciales dirigidas por organizaciones católicas. Las lágrimas que hemos derramado allí, las historias que hemos intercambiado, su santidad las aceptó con compasión. Nos emocionó mucho cómo nos pidió perdón. El Papa insinuó que podría viajar a Canadá este verano y la delegación le pidió que visitara sus territorios en Manitoba. Yo le envié un mensaje. Le dije que viniera a la provincia de Manitoba. Me gustaría que bendijera la tumba de Louis Riel. Era un devoto líder católico al que el gobierno ejecutó. Espero que nuestra historia, nuestra relación que se remonta a tanto tiempo atrás, sirva para que escuche nuestro mensaje y nos honre viniendo. Dicen que les animó mucho la voluntad del Papa de escuchar y acercarse a los supervivientes de las escuelas residenciales, como Andrew, quien contó cómo sufrió abusos sexuales en una escuela residencial católica. Durante muchas décadas no pude hablarlo con nadie. Cuando le dije a mi madre lo que había pasado, me dijo que no quería que se lo dijera nunca a nadie. Me sentía avergonzado. El Papa Francisco nos escuchó con atención. Creo que reconoció el dolor y la vergüenza que sentí. Esta delegación espera la ayuda del Vaticano para reconstruir la relación de su gente con la Iglesia, un proceso que esperan que comience con una visita del Papa a su hogar. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube.
Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Los dogmas sobre la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 12. La creación del mundo de la nada no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino también que al mismo tiempo llega a alcanzarla la misma razón, con todos sus atributos, con todas sus fuerzas naturales, basándose en los argumentos cosmológicos y sobre todo en los argumentos de contingencia. El carácter temporal del mundo. El mundo tuvo principio en el tiempo. La conservación del mundo. Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 19 del Evangelio de San Lucas. Aquí nos encontramos nosotros con algunos de los elementos que nos ayudan a nosotros también a crecer como cristianos. Al llegar a ese lugar, ahora, entonces, sabemos que Zaqueo se había adelantado, que subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Entonces, aquí la pregunta para nosotros, ya como una aplicación directa, tenemos que decir, bueno, es creativo. El que tiene el interés, por eso decimos el amor. El amor es lo que nos motiva. Landere jaljuros y napendere ya posee. Landere jaljuros y najareñe punure ku ejaere bueno. Se aeshana. Vaya va peñan de yara ape o hasatajina. Hasiañe moita upe me lleva. A mañana bonata, eshatan va peñan de yara y catú. O me ese. Va la ñan de yara y catú o me ese. Entonces se adelanta, sube a un sicómoro para poder verlo. El correr, el adelantarse, demuestra interés. Demuestra que hay una preocupación. Quiero ver, quiero conocer. Apeyamavilla quería ver a Jesús. Allí vivía un hombre, era jefe. Él quería ver quién era Jesús. En el versículo 3. Y ahora en el versículo 4, justamente por eso se pone a correr. Se adelanta y sube a un sicómoro. Subirse a un sicómoro. Subirse a un sicómoro significa para nosotros ver ese lugar donde estamos nosotros bien paraditos y desde ahí entender cuál es nuestra responsabilidad dentro de nuestra comunidad. No nos olvidemos, siempre estamos hablando para la comunidad y aquí lo vemos muy bien entonces, ¿verdad? Entonces, al llegar a ese lugar, ahora Jesús va a mirar hacia arriba y le va a decir, Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Al llegar a ese lugar. Es decir, que es un Jesús que siempre está en camino. De la palabra halaj, estamos haciendo un camino. Jesús sigue haciendo un camino. Jesús llega hasta la herida. Jesús llega hasta esa persona que lo necesita. Jesús llega hasta ese pecador. Es el Dios, ¿verdad?, que busca al hombre. Es el Dios que busca entonces a la oveja perdida. En fin, todas estas analogías son espectaculares, ¿verdad?, para meter dentro de esta lectura. Jesús miró hacia arriba y le dice, Zaqueo, baja pronto porque hoy yo tengo que alojarme en tu casa. Entonces, aquí, Zaqueo, él, cuando escucha esta voz, baja pronto, Zaqueo, dale, llegué, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Primero reconocemos que él sube a un sicómoro, a un sicómoro, o podemos decir sube a un árbol, pero yo diría algo más, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene a ser el sicómoro? ¿Qué viene a ser el árbol? Porque nosotros pues sabemos que esta no es una historia, esta es una parábola, es un cuento pedagógico con los mínimos elementos fundamentales que nosotros tenemos que ir entendiendo y cada uno darle el significado real para un verdadero cambio, ¿verdad? Entonces, para poder verlo, que iba a pasar por allí. Para verlo porque iba a pasar por allí. Mala basataina. ¿Quién lo que va a pasar por tu vida? Ahí tenemos que entonces entenderlo muy bien. Ahora, Jesús que va a pasar por ahí, es Jesús entonces el que me está atrayendo. Y por eso, como me atrae, me pongo, camino, corro, lo busco, Jesús que va a pasar por allí. Y si Jesús va a pasar por allí, quiere decir que tiene parte también conmigo. Y entonces así está entendiendo el que está leyendo. Porque iba a pasar por allí. Jesús va a pasar por aquí. Jesús va a pasar por mi corazón. Jesús va a pasar por mi vida. Jesús va a pasar por la realidad en la que yo estoy viviendo. Ahora, al llegar a Jesús subió hasta arriba,
miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Aquí la primera reacción en realidad es la de Jesús. Siempre en la Biblia, ¿verdad?, nosotros encontramos la reacción de Dios, de un Dios que busca, y es Dios el que nos encuentra. Sobre todo en las primeras tradiciones bíblicas. Es un Dios y solamente Dios el que busca. El hombre sí tiene esa apertura y esa predisposición para poder entender y recibir a Dios. Pero es Dios el primero que se preocupa de nosotros. Dios es el primero en que va detrás de nosotros. Dios es el primero el que está diciendo: bueno, a ver cómo nosotros estamos viviendo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida, cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15
dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. ¿Qué, cuántos y cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios, ciertamente, y que es transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura, ya a través de la tradición de la Iglesia, es decir, de la comunidad, y que es siempre propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, digamos, ¿qué es el dogma? Puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia, es decir, definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogma, y algunos teólogos bíblicos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por un concilio general también. Mientras que una verdad revelada se convierte en dogma aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o también por su oficio de enseñar. Recordemos que la Iglesia es maestra y entonces tiene esta característica tan importante de enseñar. Ahora, el concepto de dogma abarca una doble relación, con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura también, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica. Y cualquier católico está obligado a adherirse a ella. Aceptar y creer en los dogmas es una manera irrevocable. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas. Dogmas siendo 44 el número de sus principales dogmas. Ellos están subdivididos en 8 categorías diferentes. Los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano, los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Estamos en este capítulo 19 del 1 al 10. Es la conversión de Zaqueo, la historia de Zaqueo. La experiencia que contiene esta narración en el seguimiento del ciego se ha expresado de un modo más preciso en la llamada y la respuesta de Zaqueo. Aquí entonces vemos mejor todavía lo que ya hemos visto en el 18:35. Zaqueo es publicano. Muy bien, Zaqueo es publicano, es decir, considerado pecador. Su oscuridad es diferente de aquella que anidaba en la mirada del ciego del camino. Una mirada diferente. Amondo Hishim Baebe, coge ya, pero otra cosa es nada valor ya. Otro. Zaqueo es rico. Vive para su dinero y no se ocupa de los otros. Absolutamente, entonces, no se está ocupando de los otros. Por eso es publicano. Bueno, pecador. No se ocupa de los otros, es rico. Ahí pero en síntesis es un ciego también, ¿verdad? En cuanto que el otro es ciego y te decía luego que era un ciego que no veía nada y entonces de alguna manera tendríamos que ayudarle, ¿verdad? Es un ciego a quien hay que levantarle, que se dé cuenta. Aquí, sin embargo, hay alguien que tiene muchas riquezas. Es una persona que tiene todo, por decir así, pero, sin embargo, es también igualito que el ciego, que no está viendo lo esencial y lo fundamental. Y entonces su oscuridad es diferente de aquella que ni daban la mirada del ciego del camino. Zaqueo es rico. Vive para su dinero y no se ocupa de los otros. Vive para su dinero y no se ocupa de los otros. Vuelvo a repetir, porque que dicen ser cristianos, que dicen ser entonces que ayudan aquí, que ayudan allá, pero sin embargo viven para su dinero y no se ocupan de la comunidad en realidad. Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Solamente que yo no lo voy a hacer, yo mismo personalmente, pero sin embargo, sabiendo que estoy dentro de una comunidad, puedo ayudar, puedo fortalecer, ¿verdad?, ese camino de fe, ese camino de conocimiento, ese camino de crecimiento para la gente. Entonces, vive para su dinero y no se ocupa absolutamente de los otros. Por eso justamente es publicano. Pero tiene curiosidad por saber quién es Jesús y con esfuerzo se acerca frente al camino. Ahí está. ¿Qué es lo que le va a salvar a Zaqueo? A Zaqueo también le va a preocupar algo y entonces eso es lo que le va a hacer. Tiene curiosidad por saber quién es Jesús. La ñandeu peanda yaguere coinojina lleva hasita oígina. ¿Por qué? Y porque nosotros nos encontramos en una situación en que aún no damos los pasos necesarios y suficientes, ¿verdad?, para que podamos hacer ese buen camino. Ese buen camino significa para nosotros el darnos cuenta. Ya yehe shakwa, ya yehe sape, ya ma vagina, pero ya ñandene non debe. Apeala ñande yarajina. Ñande yara hoy cuando ñandebe, ñande yara o me embaitema ñandebe. Y por eso entonces, cuando nosotros descubrimos eso, cuando nosotros tenemos esa curiosidad de saber lo que el Señor nos regala, entonces ahí hacemos el esfuerzo. Hacemos este esfuerzo para que nosotros podamos entender y seguir a Jesús. Pero antes lo vamos a descubrir. Y descubriendo al Señor, entonces nosotros también podemos dar ese paso importante, esencial y fundamental dentro de nuestra vida. Qué lindo entonces, queridos hermanos, cuando nosotros comprendemos, ¿verdad? Aquí dice, justamente dice, tiene curiosidad, busca a Jesús, se sube al árbol, se esfuerza, se acerca, él mismo está haciendo este camino, ¿verdad? Y entonces es allí donde Jesús, al pasar, al caminar, él mismo hace
alza la mirada, ¿verdad? Mira allí, ve quién es el que está, ¿verdad? Y entonces le descubre y le dice, invítame a tu casa. Sheikiana landeroga pube, sheikiana ne conasome alleva, sheimeana envié la hacienda y menos hacienda y quiero pende conasome, asita oígina lleva la yeyapohangua. Entonces, invítame a tu casa. La escena es bien curiosa, ¿verdad? Normalmente es el dueño del hogar quien está llamando. Pero Jesús no necesita que le busquen, sino que Jesús se adelanta y llama. Es Él mismo entonces el que se adelanta. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López 238, Asunción. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, como siempre, viene a nuestro encuentro la palabra de Dios que nos acompaña en este tiempo pascual, tiempo de resurrección. Escuchamos de los Hechos de los Apóstoles que nos acompaña durante el tiempo pascual, capítulo 6, del 1 al 7. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de la lengua griega se quejaron contra los de la lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los apóstoles convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración.
Por tanto, hermanos, elijan a 7 de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Simón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos rezando. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Queridos hermanos, qué hermoso lo que leemos aquí, qué hermoso es lo que el Señor nos va presentando a través de los hechos que van realizando cada uno de los seguidores del Señor. Y aquí nos encontramos ante una situación bastante difícil. Es lo que sucede también en cada hogar, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias. Se lleva como todo grupo humano. Pero lo importante es buscar la solución. La fuerza del resucitado lleva peña de apetu, peña de ñame, peña de conasome, baisha peña de ñasera, mañana tenondeot. Y entonces, ante esta discusión entre los griegos y los hebreos, ellos eligen 7 hermanos de probada fe para que puedan ayudar y puedan ofrecer lo mejor de su servicio. Y estos son los primeros diáconos, queridos hermanos. Elegir en nuestra comunidad personas que están al servicio de los demás, pero por su probada fe, porque lo viven internamente, lo viven y están convencidos del Cristo resucitado. Y ahí tende lleva de Yárabe, para que en nuestras comunidades existan personas que busquen la unión, que busquen lo elemental y lo fundamental para ofrecer a los demás la fuerza y la gracia de un Dios resucitado. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó
con San Cirilo en contra de Nestorio. Si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los Capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas, la teología de San Lucas, y hoy desde el Evangelio de la Misericordia, llamado así también, o por el cardenal Martini, nos dice que este es el Evangelio para los avanzados. Los avanzados quiere decir que omi oñe punuma me cualle voy cuama lo básico, lo elemental, oñe piavente más ave yesa cuae, y bueno, se acá cuave, cada vez se haya popona beta y peña de yara o yerurease. Bueno, entonces vamos mirando este versículo 10, como dice, porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Esto es lo importante, buscar y salvar lo que estaba perdido. Entonces, en síntesis, el Señor lo que está queriendo aquí es buscar, ¿verdad?, al pueblo, buscarnos a nosotros, darnos esta oportunidad. Ñande yara ena engola, o sea, ina, ñande yara ngojinala o guataba, ñande yara ngojinala ñande no iba. Esto es buscar, esto es preocuparnos. Y preocuparse verdaderamente de lo que el Señor quiere es una de las cosas más difíciles, sobre todo para nosotros, queridos hermanos. Aquí, para Zaqueo, tuvo que haber existido una muerte interior, pero profundísima. Ustedes saben lo que significa esto de presentarte y decirte que era muy rico este hombre, ¿verdad? Un hombre muy rico. Luego de Iseila rico solamente con la cuestión de la moneda, la plata, mi oreco y lleva. Un hombre muy rico, sino que todo lo que significa para nosotros el orgullo, todo lo que significa para nosotros el deseo, ¿verdad?, de aparecer, el deseo de ponernos por encima de los demás, el deseo del poder. Umía, ya digo, esta vez mañana henduo y ella va peñan de yara o ella cañan de hoy cuando ella de iñan de hombre uñan de verdad, las famosas 3P, ¿verdad? Poder, plata y placer. Poder, plata y placer. Esas son las 3 tentaciones. Y justamente el Evangelio, ¿verdad?, de San Lucas en un momento dice, una vez que el diablo acabó, ¿verdad?, con todas estas clases de tentaciones que le hace a Jesús, ¿verdad? Ahí entonces le dije, ya entonces justamente en este Evangelio, ¿verdad?, nosotros estuvimos reflexionando y estábamos viendo.
Entonces, una vez agotadas, dice en el versículo 13, capítulo 4, versículo 13, San Lucas, lo que nosotros estamos leyendo. Una vez agotadas todas las formas, de tentación, el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno. Quiere decir que en toda la vida, durante toda la vida, en todo el camino vamos a encontrar tentaciones. En todas las etapas de nuestra vida, queridos hermanos, porque si no, nunca, queridos amigos, vamos a poder dar pasos concretos para salir adelante. Siempre vamos a estar entonces allí, ¿verdad? Entonces casi como enterrados. Entonces esa es la fuerza de Dios, ¿verdad? Entonces por eso, aquí también cuando nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Upeago ñandene no hinaje iñande bueno pelleje sacuaque pelleje sapeaque pemañaque she ayu poje no ihanwa she ayu pon ato ihanwa epm ba isha pa pe pecoena ba isha pa pe lleva pelle putasoana pehenduana ba pa peñan de yara yirueñande ba pa peñan de yara omui ave pende pobre haupea entonces con anga pe pero guatata. Mira qué lindo que es esto. Pero esto te hace recordar, este es el evangelista, ¿verdad?, de la misericordia. Entonces, primero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esta es la condición. Pero cuando nosotros estamos encerrados en nosotros mismos, en cualquiera de los ministerios de Ayubebeya, o en cualquiera de las vocaciones que nosotros tenemos, la ñañembotuno hina peñan de yara, evidentemente que después va a ser siempre muy difícil dar pasos concretos para una salvación y para una vida que tenga sentido. Entonces por eso el Hijo del Hombre viene a buscar y a salvar lo que está perdido. No podemos también nosotros alejarnos de Dios o no escuchar lo que el Señor nos está diciendo, porque al final de cuentas, claro que nosotros somos libres y al final de cuentas somos nosotros también los que vamos a tomar las decisiones. Pero en este capítulo 19, del 1 al 10 de Zaqueo, justamente el Señor nos está colocando aquí, pone como paradigma, pone como modelo. Na ave o cañan de hoy cual cañan de iñan de bueno na ape pejechapa peicuapa maenaba se ayu na ave. Termina, es la conclusión, versículo 10, maravillosísimo, ¿verdad? Espectacular, espléndido, y gatuñan de Yeshua, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y así vamos concluyendo por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, nos fortalezca, nos anime y sepamos que el Señor vino para salvarnos a cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.